Tiempos finales, clase 6, segunda parte. Recordemos que estamos respondiendo la segunda pregunta de los discípulos. Nos hemos enfocado en el verso 30, la primera parte, y hoy vamos a ver el verso 29 para continuar con la segunda parte del verso 30, para poder tener una comprensión menor. Hemos hablado de Mateo 24:30, en la primera parte, en la que dice la señal del Hijo del Hombre. Acuérdense que hemos leído la Biblia americana, la New American Standard Bible. En la traducción dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en las nubes. Hemos explicado que la enseñanza tradicional enseña que estas palabras visualizan a Jesús apareciendo en el cielo. Pero tenemos que mirar con cuidado esta parte, porque ¿acaso este verso dice que Jesús aparecerá en el cielo? O sea, literalmente, porque dice la Reina Valera 60, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ok, note que la versión Reina Valera se refiere a la señal del Hijo del Hombre en el cielo. La versión americana dice en las nubes. Entonces, cualquiera de estas dos traducciones está correcta, porque la palabra griega urano puede ser traducida como cielos o como nubes. ¿Ok? Entonces, si usamos la palabra nubes, firmamento o en los aires, ¿no? Entonces nosotros visualizaremos a Jesús arriba en las nubes. Entonces, si entendemos que Jesús está en el cielo, podemos visualizarlo a Él con su Padre sentado en su trono. Esta es la visión en el cielo que corresponde con la aseveración acerca de la venida de Jesús en su reino. O sea, es el texto que hemos leído. Después de que Jesús ascendió a los cielos, ¿cómo podrían ellos saber que ciertamente Él llegó al cielo? ¿Cómo podrían saber ellos si se le había dado toda autoridad sobre los cielos y la tierra? Esto es precisamente lo que Jesús les estaba diciendo. Él estaba preguntando de esta manera, estaban preguntando así, ¿cuál será la señal de tu venida en tu reino? En otras palabras. O sea, de la venida de tu reino. O sea, ¿cuándo se establecerá tu reino? En otras palabras. Ok, pero ¿cuál es esa señal? Jesús acababa de decirles acerca de todas las señales que terminarían con la destrucción de Jerusalén y del templo. La destrucción era la señal, ese era el rótulo. Una vez que ellos verían la destrucción del templo y de Jerusalén, sabrían sin duda alguna que Jesucristo estaba en su trono en el cielo. Esa era para los discípulos iba a ser la evidencia, la clara evidencia, y el Señor estaba detallando todo lo que tenía que detallar para que ellos sepan que ya Él estaba reinando. Ahora vamos a continuar. Ok. Ahora entramos al análisis de Mateo 24, el verso 29, las señales de juicio. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Para entender este pasaje, primero observemos el marco del tiempo. Jesús dijo que estas cosas pasarían inmediatamente después de la tribulación de esos días. O sea, desde la tribulación que Jesús describió y que ocurrió en el año 70, tenemos que ver el cumplimiento inmediatamente después del año 70. Para ver el cumplimiento de esto, necesitamos estar familiarizados con ciertas expresiones idiomáticas judías. Cuando en el lenguaje hebreo, el sol, la luna, las estrellas frecuentemente eran usadas para referirse a las autoridades de gobierno. Por ejemplo, José tuvo un sueño en el que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban hacia él. Esto está en Génesis 37:9. Él
tuvo un sueño donde veía todo eso. Cuando José contó a su familia este sueño, ellos no concluyeron de que el sol, la luna y las estrellas se inclinarían literalmente. Ellos inmediatamente asumieron que José sería levantado sobre otras autoridades de gobierno. En forma similar, en Apocalipsis 12:1, la figura de la mujer con el sol y la luna bajo sus pies y con una corona de estrellas sobre su cabeza significa que ella tiene una gran autoridad. Ok, la terminología bíblica, ¿no? Cuando se refiere, por ejemplo, la fama, la gloria de grandes ciudades, era comparada con la brillantez del sol, la luna y las estrellas. Cuando una determinada ciudad era destruida, se decía que el sol, la luna y las estrellas habían oscurecido. Por ejemplo, en Ezequiel 32, del 7 al 8, podemos leer acerca del juicio y destrucción de Egipto. Dice, y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré oscurecer sus estrellas, el sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandor su luz. Haré oscurecer todos los astros brillantes del cielo por ti y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. ¿Ok? Esta destrucción profetizada por Ezequiel le ocurrió históricamente a Egipto, pero no hay registro de que el cielo, las estrellas, etcétera, se hayan oscurecido literalmente. Nosotros podemos entender esto cuando observamos que los profetas algunas veces hablaron usando terminología apocalíptica. Podemos compararlo con expresiones idiomáticas modernas como le serrucharon el piso, le quitaron la alfombra del piso, o el cielo se le está cayendo, o se le apagaron las luces, etc. Okay. Para un cristiano moderno, puede parecer difícil pensar que Jesús usó tal terminología, pero eso es exactamente lo que él estaba haciendo. Y es la misma terminología usada en diversos lugares de la Biblia. No se olviden que Jesús leía mucho las escrituras. Esto era una expresión idiomática hebrea para referirse a la destrucción venidera y al cambio de autoridad. Ahora, considera la forma como Isaías decreta la destrucción sobre la región sur de Israel conocida como Edom. Miren lo que dice. Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Ok, estamos hablando de Edom. En este periodo histórico, los cielos no fueron literalmente enrollados como pergamino o libro. Los ejércitos de los cielos no cayeron literalmente al suelo como hojas de higo, pero Edom fue destruido y eso es histórico. Finalmente, considere la declaración de juicio que el profeta Isaías declara sobre Babilonia. Porque las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Isaías 13, verso 10. Ahora, cuando Babilonia fue juzgada, no hubo un registro de estrellas y constelaciones dejando de brillar. El sol no se oscureció al salir, ni la luna se oscureció, pero sí vino la destrucción. Si vamos a dejar que la Biblia se interprete sola, entonces concluiremos que Jesús estaba usando un lenguaje apocalíptico para declarar la destrucción. Así como los profetas Isaías y Ezequiel declararon juicios sobre Egipto y Edom, así también Jesús como profeta declaró destrucción sobre Jerusalén. Los discípulos de Jesús reconocieron esa fraseología. Ellos conocían el Antiguo Testamento. Dicha terminología era parte de sus expresiones culturales. Esto se acondiciona perfectamente con lo que realmente pasó después de que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo. Jesús se sentó a la diestra del Padre.
A él le fue dada toda autoridad sobre el cielo y sobre la tierra, ¿no? Entonces, esto es indiscutible. Hay un salmo que canta y que el Señor entra dos veces. Y bueno, ya sabemos que lo hizo el día de la resurrección y luego el día de la ascensión. Y esto profético, pero Él entra para tomar su trono. La destrucción del templo fue la evidencia terrenal que Jesús estaba reinando en el cielo. Había un nuevo sumo sacerdote sentado en el cielo. Había un nuevo rey, el rey de reyes y el señor de señores. Estaba dando evidencia de lo que significaba que su reino ya estaba realizado y estaba en ejercicio. 1 Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ok, estamos viendo que el apóstol Pedro ya era consciente y claro en entender de que el Señor estaba reinando. Los cielos fueron removidos o sacudidos porque Jesucristo subió a su reino. Esto era más que evidente, ¿no? Estaba allí reinando. Entonces, vamos a ir a Mateo 24:30. Ahora vamos a entender más a cabalidad, porque ahora le vamos a entender, vamos a darle sentido a todo lo que estamos leyendo y analizando. Mateo 24:30b, acerca del Hijo del Hombre en gloria. Ya hemos examinado Mateo 24:30, ahora consideremos el resto del verso, de la primera parte. Vamos a considerar ahora la segunda parte. Dice, entonces aparecerá el señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Ok, ¿qué quiere decir? Todas las tribus de la tierra se lamentarán. Para contestar esto tenemos que examinar la palabra griega G, que en esta traducción está como tierra, pero otras versiones traducen la palabra G como territorio o región. Este último significado es el que más concuerda con el contexto del pasaje. Entonces, las tribus de la tierra se lamentarán. ¿Quiénes son las tribus de la tierra? La tierra de la que se está hablando en este pasaje es Judea, por lo tanto, todas las tribus de los judíos son los que se lamentarán, o sea, todos los que quedaban de las tribus hebreas. Cuando las noticias de la destrucción del templo y de Jerusalén llegaron a las tribus de Israel, hubo una gran lamentación en las sinagogas y en sus casas. La señal, o sea, la destrucción de Jerusalén, causó que las tribus, sea de Israel, se lamentaran grandemente y por esta razón perdieron el significado de la señal. O sea, era tanto el sufrimiento de ver la destrucción de Jerusalén que no vieron la señal. No se dieron cuenta. Esta señal era que el Hijo del Hombre estaba en los cielos, que Él había ascendido de regreso a su Padre, que estaba reinando. O sea, cuando Jesús se refirió al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos con poder y gran gloria, no quiso decir que el Hijo estaba regresando a la tierra. Este evento estaba ocurriendo en el cielo, ahí estaba Jesús vestido con poder y gloria. Esto es exactamente lo que Daniel había profetizado cuando vio en visión a Jesucristo tomando su posición a la diestra del Padre. Dice Daniel 7, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Fíjense qué detallado está escrito aquí en Daniel lo que estaba sucediendo
en ese periodo en donde el Señor está tomando su posición en el trono. Daniel lo profetizó, Jesús lo cumplió cuando recibió de su Padre el derecho de reinar. Su obra en la tierra estaba completamente hecho y satisfactoriamente. Ahora, vamos a darnos cuenta de todo esto con más cabalidad. Dice Mateo 24:31, ángeles reuniendo los escogidos. ¿Ok? Estamos hablando de una labor angélica. Dice Mateo 24:31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Para muchos, esto puede referirse a la segunda venida de Cristo al final de la historia, pero esto no es lo que Jesús quiso decir. 3 versos más adelante, él declaró, esta generación no pasará hasta que todas estas cosas sucederán. Jesús dijo que este verso describía las cosas que pasarían dentro del lapso del tiempo de una generación. ¿Cómo podemos entender esto? En cuanto Jesús se sentó en su trono, toda la autoridad le fue dada a él en el cielo y en la tierra. Todo cambió desde el momento que Jesús tomó su reino. Miren nuevamente esta lectura. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Analicemos. Miren, el sonido de una trompeta, o sea, un shofar, representa para los judíos, para los hebreos, que es un llamado de Dios para el comienzo de un nuevo tiempo. Y esto es observado por toda la gente profética en el mundo hasta el día de hoy. Cuando se toca la shofar, estamos marcando que Dios está llamando está convocando o está llamando, pero estamos marcando un tiempo nuevo. Ahora, ¿cuál era ese llamado? Era el tiempo de soltar los ángeles de Dios para ir y juntar a su pueblo en cada nación. Era el tiempo de recordar a los discípulos de Jesús, quienes recibieron la orden para ir y predicar el evangelio, haciendo discípulos a cada nación. O sea, que está más claro, porque si queremos que la Biblia interprete la Biblia, esta era una tremenda señal, específicamente a los discípulos del Señor y a sus discípulos que ellos iban a tener para ese entonces. Nunca más la nación judía sería el único pueblo con un pacto de relación con Dios. Ahora Jesús había venido a ser el buen pastor que estaba juntando a sus ovejas por todo el mundo. O sea, había un trabajo muy arduo que hacer. La palabra juntar en el griego es episunago. Es significativa porque literalmente quiere decir para convocar, epi para sunago, convocar. Okay. Y la palabra escogidos, ecletos, también es importante porque de ella se deriva la palabra iglesia o eclesia. Ok, podemos entender que los mensajeros de Cristo estaban convocando al pueblo de su nuevo templo, que es la iglesia. El fin del templo antiguo solamente ayudaría a apresurar la construcción del nuevo templo, que es la iglesia. Es un simple factor histórico que la iglesia empezó su vigoroso crecimiento después de la caída de Jerusalén. Ahora, vamos a ver Mateo 24, 32 y 33. Dice, sabed que Él está cerca. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Hay dos cosas que tenemos que considerar. La primera respecto a la destrucción del templo y la segunda respecto al comienzo de una nueva época.
y vamos a entender lo que Jesús está diciendo. Aquí Jesús está diciendo a sus discípulos que así como cuando brotan las hojas de la higuera hay una señal segura que el verano está cerca. ¿Okay? Esto lo está diciendo literal. ¿Por qué? Porque el sitio de Jerusalén fue en primavera y la destrucción de Jerusalén y del templo fue en verano. Entonces, el Señor no puede ser más literal en una advertencia y una enseñanza, una parábola para que los discípulos sepan. El Señor dijo una vez que Él hablaba al pueblo por parábolas, pero a ustedes les es dado a conocer todas las cosas. El Señor lo dijo y Él estaba dando una parábola para que la gente, pues, en alguna medida no, como dice, viendo, ven, pero no perciben, escuchando, oyen, pero no entienden. Entonces, esto era interesante. Los discípulos sí estaban claros en lo que el Señor les estaba dando. La segunda cosa es que el Señor está hablando respecto de una señal de que el verano está cerca, porque también estas señales de advertencia estaban hablando de una nueva estación espiritual, con el final de la vieja era y el florecimiento de una nueva era. ¿Ok? Acá hay dos cosas bien claras. Esta señal de la higuera estaba definitivamente estableciendo que había un punto de cambio, pero también era un punto de advertencia de que todas las cosas iban a suceder. O sea, más claro no podía ser el Señor. Esta señal del árbol de la higuera es aún más poderosa si nos damos cuenta que Jesús y sus discípulos estaban sentados en el monte de los olivos. Nuestro Señor fácilmente pudo haber tomado una rama fresca de algún árbol de higuera y habernos dado una lección de discernir a través de las señales obvias que indicarían la destrucción de Jerusalén y de su venida en un templo. Ahora, ¿qué es lo que estoy queriendo decirles? Que cuando el Señor está hablando con ellos en Monte de los Olivos, y acuérdense del contexto y lean por ahí, está muy cerca a las fiestas, a las fiestas de la Pascua. Entonces, y aquí tenemos que entender que el Señor está tomando la higuera y le está diciendo, miren, aquí hay una señal, ustedes van a saber qué tiempo es el que va a suceder estas cosas, cuando ya el verano está cerca. Algunos maestros de la enseñanza tradicional interpretan que el árbol de la higuera es símbolo de Israel y que lo que Jesús está diciendo es que la generación que mire el tiempo cuando Israel renazca como nación también estaría mirando la segunda venida de Cristo. Ellos usan esta parábola de la higuera para referirse de la venida del Señor. Esta es una interpretación que sorprende porque en la Biblia Israel típicamente es visto como un árbol de olivos en vez de un árbol de higuera. Entonces, revisen bien, no forcemos la interpretación. Jeremías 11, Romanos 11, nos habla de esto, de que Israel es el olivo. Aún más, no hay mención del renacimiento de Israel como nación en este contexto. O sea, no saquemos el texto fuera del contexto. Jesús ya había mencionado todas las señales que ellos tendrían que ver y ninguna de ellas implicaba nada acerca del renacimiento de Israel. En este contexto, Jesús no estaba hablando de un evento que sucederá 2000 años en el futuro. Jesús estaba hablando de su venida, de su reino o del establecimiento de su reino, un evento que ellos mismos podrían ver en el lapso de sus vidas. Ahora, podemos entender que la ilustración del árbol de la higuera no se refiere al futuro renacimiento ni a la segunda venida de Jesús, porque en el verso siguiente, la declaración de nuestro Señor es que todas las cosas
pasarían en esta generación. En el verso 34 dice, aún más, esto estaría contradiciendo lo que Jesús dice 2 versos más adelante en el verso 36 acerca de que no hay señales que indiquen cuándo ocurrirá su segunda venida. O sea, en el verso 36 más adelante vamos a tocar el tema acerca de la segunda venida del Señor. Jesús no habló de señales obvias para luego decir inmediatamente que él no sabía el día y la hora de su retorno. O sea, sería una contradicción. O sea, aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. Para cualquiera que necesite más pruebas, nosotros también podemos entender que la ilustración del árbol del higo no estaba tratando acerca del renacimiento de Israel, ni que esa generación vería la segunda venida de Jesús, porque no es verdad. Israel llegó a ser una nación en el año 48 y han pasado más de 70 años sin que Jesús retorne. Entonces, ahorita están reinterpretando esto. Cuando decían que una generación de 40 años, entonces sumaron que por ahí, porque el año 88. Después dijeron 60 años, y ya pasaron más de 70 años, y ahorita están diciendo no, que una generación dura 80 años. ¿Por qué? Porque dice que los más fuertes duran 80. Mis hermanos, en todas las referencias escriturales, cuando se habla de una generación, se habla de un periodo entre 40 y 60 años máximo. Entonces, aquí no sé, ya los argumentos se les está yendo de las manos a los que están enseñando tradicionalmente. La obvia y simple elección del árbol de la higuera era para que ellos miraran las señales presentadas en Mateo 24, desde el verso 4 al 28. Cuando estas señales fueron cumplidas, los discípulos supieron que Jesús había venido en su reino, o sea, se había establecido su reino. Ahora, vamos a ver el verso 34, en esta generación. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Si tomamos estos versos literalmente como fueron escritos, creeremos que todo lo que Jesús profetizó en Mateo 24, del 5 al 34, se cumplió en el año 70. Por supuesto, los maestros de la enseñanza tradicional no pueden aceptar las palabras de Jesús en forma literal. Algunas veces ellos defienden la palabra generación, o sea, Génesis en griego, como raza. Y por eso ellos interpretan que todos los eventos declarados en Mateo 24 ocurrirán antes de que la raza de los judíos pase. En realidad, esta reinterpretación es inconsistente con el resto del Nuevo Testamento, porque sencillamente lo estamos demostrando. La palabra griega Génesis es usada 34 veces en el Nuevo Testamento y nunca es traducida como raza por ninguna traducción de la Biblia. Si simplemente aceptamos el sentido natural y literal de las palabras de Jesús, concluiremos que todos los eventos declarados por Jesús, incluyendo la venida del Señor en las nubes en Mateo 24:30, ocurrieron durante el tiempo de la vida de los discípulos que estaban oyendo a Jesús en aquella ocasión. Miren lo que dice Juan Calvino. Cristo les informa a ellos que antes que una simple generación haya sido completada, ellos aprenderían por experiencia la verdad de lo que Él les había dicho. Porque dentro de los 50 años la ciudad fue destruida y el templo arrasado, el país completo fue reducido a un odioso desierto. Es tremendo. Y hemos concluido hoy un tiempo de análisis. Yo estoy seguro de que tienen algunas preguntas, escríbanlas minsantuario@yahoo.com
o por el interno, el Messenger, el chat del Facebook, estaremos gustosos de contestarles. Creemos que si hay alguna duda, vamos a poder absolverla. Que el Señor los bendiga. Nos estaremos viendo pronto, el día, Dios mediante, el día jueves y viernes. Que el Señor los bendiga.